Bien, la volvimos a invitar a la nutricionista, la licenciada en nutrición, Agustina Wagner, porque claro, empieza una nueva temporada, llega la primavera, ya los pulobres no pueden ocultar esos kilos de más y nos empieza a desesperar cómo hacemos para bajar un poquito al menos, o cómo logramos un hábito saludable a la hora de alimentarnos, que debe ser la consulta recurrente, ¿no, Agustina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, nuevamente gracias por la invitación, por tenerme en cuenta siempre. Sí, eso que decís vos pasa y es muy frecuente en esta época. Ya con los años que vengo trabajando me voy dando cuenta que empieza esta época y es como que empiezan las consultas todos como, bueno, dale, ¿cómo hago para bajar? ¿Cómo hago para llegar, que lo digo entre comillas, ¿no? Llegar al verano. La verdad que, bueno, algo que recalco siempre es esto, ¿no? No hay que llegar a nada. No, tenemos que sacarnos eso de la cabeza de tener que llegar al verano, sino fomentar que todo el año uno coma saludable, sea invierno, sea verano, otoño, primavera. Pero bueno, creo que es una buena época también, ¿no? Para empezar a salir a caminar más, a movernos más. Bien. Agustina, el otro día hablaba con gente amiga que me decía, mira, dejé de fumar y me cuesta, sí, pero no tanto como las harinas, dice. Dejé de comer harinas y vivo desesperado. ¿Es una de las grandes enemigas la harina? La realidad es la siguiente, yo les digo, no es, quizás como que somos muy extremistas o comemos un montón de harinas refinadas, por así decirlo, que yo siempre digo harinas, el término harina es muy global, porque tenemos un montón de harinas. Siempre harinas, por ahí la gente se refiere más a lo que es panificado, panadería, los snacks, o también se refiere mucho a lo que son galletitas de paquete. Entonces, por ahí somos muy extremistas, ¿no? Queremos como de golpe dejar todo y listo, nunca más en mi vida consumo. ¿Qué pasa? Tenemos eventos sociales, tenemos cumpleaños, tenemos, no sé, nos vamos con la abuela y nos ofrece. Y ahí es donde uno, ¿no? Se pone como, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿No como? Si yo estoy limitándome al 100%. Entonces, esa restricción, les digo yo, lleva al deseo. Si uno se restringe por completo, al 100% me refiero, lleva al deseo. En la cabeza es como que todo el tiempo nos está sonando la campanita, ¿no? Digo, nos está sonando esa campanita de dale, comé, o sí, quiero más. Entonces, nada, yo lo que trato, sobre todo siempre, es buscar esta regla, les digo 80-20, ¿no? Un 80% bien y un 20% para el restante, ¿no? Para tener una vida social tranquila. Claro, como vos decís, porque es cierto esto, si uno dice, no como más harina, nada que sea de harinas refinadas, pero vivimos una vida muy sociable y es imposible casi. Está bueno lograr un porcentaje menor como permitidos y seguir adelante. Claro, tal cual, esto que yo les digo, un 80% bien, un 20% menor, pero no es que la harina es la culpable de todo, que es lo que yo les digo, hay miles de factores por los cuales uno o no puede bajar de peso o sube de peso. Entonces, nada, no solo limitarnos a que es la culpable de las harinas, como antes se creía, que siempre era la harina, y la realidad es que es un conjunto. Y se sabe hoy en día que justamente el grupo de los carbohidratos, por así decirlo, fideos, arroz, papa, batata, son los que nos dan energía. Entonces, si uno los saca por completo, es ahí donde nos venimos abajo de energía. Sí, tal cual. Quedás como un motor sin nafta. Sí. Agustina, ¿y cómo llego al consultorio, ya sea de la COPE, ya sea el particular? Digo, bueno, Agustina, la verdad que quiero al menos en el término de 5 o 6 meses sacarme 8 o 10 kilos de encima. ¿Se puede? Y eso va a depender siempre del objetivo y de con cuántos kilos uno venga, ¿no? No es lo mismo un sobrepeso o una obesidad que quizá una persona que su composición está dentro del rango de normalidad, pero quiere una mayor definición, por así decirlo. Entonces siempre va a depender de eso un poco y de la adherencia que tenga al plan, ¿no? Como poder se puede, pero la idea es siempre ir viendo qué cantidad de kilos tiene esa persona y con cuánto vino. Y que se mantenga en el que tiempo. se mantenga en el tiempo, porque no sirve de nada bajarlos y después recuperarlos rápido, tal cual. Esas pérdidas de peso, les digo siempre, ¿no? Rápidas, no llevan a nada, porque acarreamos mucho músculo, que es algo tan valioso. Hoy se habla mucho, ¿no? De esto de la musculación, de generar masa muscular. Y si nosotros de repente no comemos nada,
para bajar de peso, solamente para mirar el número de la balanza. ¿Qué pasa? Acarreamos esa masa muscular tan valiosa, que tiene un montón de funciones en el cuerpo, la acarreamos, baja, y en realidad lo que está bajando es la masa muscular y no nuestro porcentaje de grasa. Entonces, ahí es donde hay que educar. Ahí es donde hay que apuntar. Se habla mucho de algunas dietas que han sido muy famosas y que siguen implementándose, como la disociada o solo como carne a toda hora del día. ¿Es recomendable? Y ahí volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, esto de dejo las harinas. Bueno, con las dietas estrictas pasa eso, que se adhieren a una dieta, bajan rápido de peso, se ponen contentos, y cuando otra vez volvemos a la vida normal, digo yo, porque uno tiene una vida normal, ¿no? Esto que hablábamos de los eventos, lo social, y ahí es donde otra vez volvemos a subir, volvemos a lo mismo. ¿Y qué aprendimos? Nada, porque simplemente seguimos un patrón de comidas o de dieta que no nos lleva a nada, más que a estar todo el tiempo pensando en qué comer o restringiéndonos, que no lleva a nada, simplemente a eso. Bien. Hablamos mucho de harinas refinadas. ¿Qué rol juegan la sal y el azúcar? Que muchos dicen son dos elementos que a veces no los tenemos tan en cuenta y son nocivos. Sí, tal cual. La sal, por ejemplo, yo le digo, no esperen a ser hipertensos, porque muchas veces se cuidan de la sal cuando hay una presión alta, cuando los medican. Y la realidad es que tenemos que siempre prevenir. Yo siempre digo eso, ¿no? Prevenir antes de tener algún evento o de llegar a tener una presión alta. Entonces, nada, siempre tratar de mirar. Hoy en día tenemos los octógonos, ¿viste? En los que aparecen en los paquetes, sí, que nos dicen exceso en sodio, exceso en azúcares. Ya eso es una guía para uno decir, bueno, acá me detengo un poco, no consumo tanto. Puedo tomarme todo este paquete. Tal cual. O, bueno, algo que yo les recomiendo, se recomienda una cucharadita de sal por día. Entonces, si nosotros encima le agregamos a la comida un montón y sumamos productos procesados, snacks, embutidos y un montón de productos enlatados, por ejemplo, que tienen mucha sal, ya ahí estamos sumando mucha cantidad de sodio. Entonces empezar a decir, bueno, ¿cuánto estoy comiendo en el día? ¿Le estoy echando mucho? Porque a veces no es solo la que agregamos, ¿viste? Que a veces dicen, bueno, ya está, no le echo más sal a la comida. Sí, pero todo lo que comemos que tiene mucho sodio no lo tenemos tan en cuenta. Entonces, es apuntar un poquito a eso. Bien. ¿Es recomendable que los chicos empiecen a visitar el consultorio para lograr que ya sea natural en ellos el cuidarse? Sí, y siempre les digo que vengan y que vengan acompañados de los padres, si es posible. ¿Por qué? Porque la alimentación en un nene chiquito es con la familia. Si no está la familia ahí presente, es como que no tiene mucho sentido que venga él solo. Sí, muchas veces por ahí yo trabajo de manera individual para darle otro tipo de actividad, pero sí las primeras consultas trato de que estén los padres. O después les mando un audio, ¿viste? Les digo, bueno, mira, trabajamos en esto, estaría bueno esto, pero siempre los padres ahí como intermediarios, porque si no, el chico solo no va a poder. Viste que hay sociedades y conductas. Por ejemplo, el estadounidense se levanta y a la mañana, más que desayuno, parece que almuerza, ¿no? Y el argentino, algunos tienen esa conducta, se alimentan bien, pero mayoritariamente somos matecito, agua, alguna galletita si hay. ¿Tendríamos que cambiar un poquito eso? Sí, es algo que veo re común, Pablo, eso de que es el mate, que nunca saco el mate, porque vienen y me dicen, lo primero me dicen, no me saques el mate. ¿Por qué te sacaría el mate? Incluso es muy bueno el mate, tiene muchos beneficios. Pero sí tratar de apuntar a sacar la galletita con mermelada, que, qué sé yo, no es que no está mal, pero el hecho es que no nos da saciedad. Entonces, uno come galletita con mermelada, que tiene harina refinada, harina común, grasa, esa galletita, y encima le sumamos una mermelada, que depende cuál, tiene más cantidad o menos de azúcar, que no nos llena. Entonces, a la hora y media, tenemos hambre. O tomamos mate toda la mañana, llega el mediodía, que es algo que pasa muy común, con un apetito comemos, voraz. claro, y ahí es donde viene el doble plato, comemos mucho. Entonces, nada, tratar de apuntar a un buen desayuno, o si me levanto y no tengo apetito, bueno, buscamos la manera de qué podemos llevarnos al trabajo, a donde estemos, pero siempre opciones dentro de lo saludable. Bien. Cuando vas al profesional, se plantean objetivos y es como que te sentís una responsabilidad, ¿no? No puedo ir al consultorio si no cumplí con lo pautado. Eso está buenísimo, porque cuando lo haces solo,
es como que vos, viste, no sos tan estricto. Decís, bueno, la semana que viene cumplo, y a la otra semana haces lo mismo. Por eso es importante visitar el consultorio. Claro, la idea es esto, de que nuestro rol, más allá de, siempre digo, no es la balanza, porque siempre era la nutricionista, igual balanza. Entonces, nada, nuestro rol es esto, ¿no? De acompañar a la persona, de ir teniendo un acompañamiento, de ir planteando esto de los objetivos, de no querer hacer todo a la vez, sino ir de a poco, escalonando, ¿no? Bueno, ¿qué podemos cumplir? ¿Qué es más realista? ¿Qué es lo que ahora puedo cambiar? Podemos arrancar esto que decíamos, bueno, arrancamos cambiando el desayuno, después vemos el resto. Claro, y la persona se va como más tranquila, por así decirlo, no tan abombada de, tengo que cambiar mi vida por completo, que es algo que por ahí, por años, uno estuvo comiendo de una manera, y no es fácil de repente cambiar toda tu alimentación. Entonces, si lo vamos haciendo de a poco, es más fácil. Buenísimo. ¿En qué consultorios y en qué días y horarios te encuentran? Bien, estoy, en Pueblo San José, en los consultorios de la cooperativa, los días jueves. Ahí arranco de las 2 de la tarde hasta las 7. Y acá en Suárez estoy lunes, miércoles y viernes por la tarde y miércoles por la mañana. Muy bien. Y si quieren comer saludablemente, ¿por dónde tienen que pasar? Acá en Coronel Suárez por Mitre 1642. Muy bien. Bueno, y yo apuntaba al negocio de ustedes que vende productos saludables. Bien, sí, tenemos un local con mi mamá, un emprendimiento, ya en octubre va a ser un año, Alubia Almacén Natural, que queda en Sixto Rodríguez y Ameguino, justo a la esquina, que ahí tenemos de todo tipo de alimentos saludables. Viste que yo hacía mucho hincapié en las harinas, y no todas son harinas malas, están las harinas saludables. Tal cual, tenemos, como yo te decía, Pablo, tenemos harina integral, harina de garbanzos, harina de soja, un montón de tipos de harinas que podemos ir combinando y aprendiendo, porque de eso se aprende para empezar a implementar, ¿no? Bien. Agustina, te agradecemos un montón. Seguimos consultándote prontito. Bueno, muchas gracias.